Vale, ya estamos en directo en Twitch, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues, ¿qué tal Xavi? ¿Qué tal Pepe? Estamos en una nueva taberna después del intento fallido de la anterior que habíamos anunciado y finalmente no se pudo dar. Y bueno, y esta vez pues tenemos a un invitado especial a la taberna, ¿verdad? Y es que eh, se publicó una lista con las 28 startups a seguir durante el año 2023 en Silicon Valley, por parte de la revista Startup Savant, que bueno, está especializada, ¿no? en Silicon Valley. Y la tercera de estas empresas pues es Beyond Makers, que está fundada por dos españoles. Y uno de ellos es Alberto Acedo Becares, que lo tenemos hoy con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Encantado de estar aquí en la taberna. Muy bien. Pues, bueno, te presento a Xavi Arroyo y a Josep Gómez, que los tres formamos este proyecto de podcast que es la Taberna de Bou. Y, bueno, tratamos de traer perfiles interesantes como el vuestro, ¿no? Fantástico. Eh, bueno, por lo que he estado leyendo, Beyond Makers inicia su andadura en 2015, ¿verdad? ¿Y cuál es la visión y cuál es la misión inicial? ¿Por qué se crea Beyond Makers? Bueno, Beyond Maker se crea con la misión de llevar ese concepto que todos teníamos en la cabeza entre 2011 y 2015 de la medicina personalizada a un ámbito fuera de la salud humana, un ámbito muy importante que nosotros veíamos que era incipiente, que era la salud del suelo. Entonces, ese concepto de medicina personalizada no es más que un diagnóstico molecular para poder realizar una serie de recomendaciones que mejoran la salud de una persona. Nosotros entendíamos que en la agricultura el ente que podría estar carente de salud es el suelo, el cual 95% de la comida directa o indirectamente sale de ahí y, bueno, pues ha sido muy maltratado. Entendíamos que no existían técnicas de biología molecular para entender la biodiversidad de los suelos y cómo esa biodiversidad se podía encajar dentro del concepto de salud de suelo y llevarla a aplicaciones reales en la agricultura. Esa fue un poco la visión inicial. Mm. Em, ¿cuál es, cuál es el estado actual? Bueno, supongo que en cada zona es un poco generalizar, ¿no? Pero ¿cuál es sobre todo en Europa, el estado general de los suelos? De uso Bueno, agrícola, entiendo, ¿no? Que es en- sí, fundamental. de uso agrícola. Desde el 2015 que desarrollamos la parte inicial de la empresa, fuimos desarrollando indicadores de salud de suelo. Hay indicadores asociados a enfermedades del suelo, o sea, enfermedades de las plantas, no del suelo, patógenos que podíamos ir detectando y evaluando riesgo de enfermedades, aspectos nutricionales. Se pierde mucha de los inputs, por ejemplo, nitrógeno que se añaden al suelo, muchos se pierden por evaporación, etcétera. Entonces, otro aspecto era la nutrición, el estrés debido al cambio climático, a la elevación de temperaturas, sequías, etcétera, cómo eso estaba respondiendo la biología del suelo, y eso es otro aspecto. Y un tema que también es interesante, que es la biosostenibilidad o la biodiversidad que podemos tener en el suelo ligada a prácticas y manejos. Hemos hecho un mapa con un indicador que llamamos B-Crop Rate, que es un indicador muy bonito de ámbito ecológico, Mm. en el que hemos mapeado, ahora mismo tenemos casi 70.000, 80.000 muestras de suelos de todo el mundo, de diferentes cultivos, y podemos establecer ese riesgo de biodiversidad en más de 50 países. Lo que vemos es que estamos en bastantes países, estamos en un nivel de riesgo, digamos, medio alto, pero sí que estamos viendo una tendencia a que se disminuya ese riesgo, sobre todo en lugares donde se están implementando lo que se llama agricultura regenerativa o prácticas agrícolas que mejoran un poco, que tienen más en cuenta
el ámbito de la biodiversidad. Además, se están encontrando que en algunos casos hay un decremento en, por ejemplo, los inputs que el agricultor necesita, es decir, ahorro de costes, y en algunos casos también incluso que el rendimiento, o sea, la productividad, sea más constante. No digo que aumente la productividad, que esto es pero generalmente que sea más constante. Sí. Bueno, eso es una de las preguntas que yo quería hacerte porque, bueno, la Unión Europea está exigiendo cada vez bajar el consumo de agua, bajar el consumo de pesticidas, bajar el consumo de fertilizantes, sin embargo, exige a los agricultores producir cada vez más. Entonces, no sé si vosotros tenéis eh, una opinión al respecto o cuál es tu opinión respecto a esta problemática que se está planteando en Europa. Bueno, es verdad que una de las 5 misiones en Europa para este ciclo es el suelo y creo que es un acierto volcarse en entender el suelo y las diferentes funciones a todos los niveles, temas de erosión, por ejemplo, que son muy importantes, pero también a nivel biológico. Es curioso que vengo justo de la Semana del Suelo que se ha celebrado en el CSIC en Madrid, donde la comisión se estaban exponiendo diferentes proyectos que lleva la comisión a cabo a través de investigadores. Y ese es un buen punto. Se está exigiendo esa reducción o esa disminución del impacto que tiene la agricultura. Hablamos que en España, sin irnos muy lejos, en el norte, o sea, en el sur de León, en la zona del páramo, muchos veranos no se puede consumir agua por exceso de nitratos directamente por la fertilización del maíz, por ejemplo. ¿Vale? Y la gente de los pueblos no puede beber agua porque no es apta para el consumo. Eso es un hecho. Entonces, está claro que tiene que haber una reducción. Por otro lado, nos falta todavía entendimiento del sistema. Hay un link entre como digo yo, el nutriente que se pone en el suelo y lo que la planta es capaz de recibir o recoger. A veces, más del 65% del nitrógeno, por ejemplo, que se pone en el suelo no le llega a la planta. ¿Qué ocurre en ese gap? Pues son temas de ámbito, sobre todo microbiano y biológico. Entendiendo cómo funcionan esos, sí se pueden reducir, por ejemplo, la cantidad de insumos que allí se ponen, y por otro lado, también se pueden mantener los rendimientos, no digo aumentarlos, ¿vale? El tema de aumentar los rendimientos, como nosotros lo entendemos en Biomakers y según datos de la FAO, se ha perdido un 35-40% del suelo cultivable en los últimos 30-40 años. Es decir, se ha explotado el suelo cultivable y se intenta maximizar el rendimiento que se saca del suelo. Entonces, la empresa aboga un poquito por recuperar suelo agrícola, regenerar suelo, mantener el suelo, más que incrementar la producción de los lugares donde ya el suelo puede llegar a un límite de ser productivo. En este punto ha sido muy interesante en los últimos 2 años. Por ejemplo, con el tema del COVID y con el tema de los problemas con las materias primas, la guerra en Ucrania, etcétera, se elevó mucho el precio del fertilizante que estaba ligado al precio del gas. Muchas veces el fertilizante es un subproducto de la industria del petróleo. En este caso, muchos agricultores en muchos lugares estuvieron muy interesados en reducir el aporte, por ejemplo, de NPK que estaban metiendo en el suelo. ¿Hasta qué límite podían reducir? ¿Cuánto podían ahorrarse? Porque, ya os digo, el precio había subido el doble, el triple, era una pasada. Hicimos pruebas y teníamos una, por ejemplo, con la Universidad de Almería, recuerdo muy bien el caso, en el que reduciendo la fertirrigación, es decir, reducían agua y reducían el aporte de fertilizante un 20-30%, pero a cambio aumentaban o añadían un producto de base biológica que intenta, bueno, lo que se suele llamar Plant Growth Estimulaba Promoters. la flora microbiana, digamos, del suelo. Exacto, y estimulaba la flora microbiana. Bueno, pues en ese experimento, esto se realizó en invernadero,
se observó que no solo se aumentaba el rendimiento en tomates, sino que además los tomates eran de mayor talla. Entonces, es un muy buen ejemplo para entender cómo no solo la parte física, química, que se lleva entendiendo mucho en la agricultura en los últimos años, sino entendiendo, pudiendo manejar también la parte biológica, era posible reducir fertilización, era posible reducir agua, y en esas condiciones que podríamos decir de estrés, es cuando mejor funcionaba ese producto de base biológica a la hora de mayores rendimientos y mayor talla, que también en el mercado era un factor determinante a la hora de determinar el precio, ¿no? Del tomate. Cómo ayuda Bicrop a esta gestión del En, suelo? e- en el caso de Bicrop, lo que utilizamos es el microbioma como un bioindicador para a veces entender el diagnóstico del suelo o prevenir qué puede ocurrir en ese lugar, es decir, a través de bioindicadores. Nosotros tenemos bioindicadores de nutrición, de enfermedades, de estrés, de si está sufriendo estrés esa plantación o no. Eso, por un lado, nos ayuda a diagnosticar, y era el inicio que os decía del modelo de medicina personalizada llevada a la agricultura. Y por otro lado, estamos trabajando mucho con los desarrolladores de soluciones. Pues todas estas empresas que desarrollan productos para el campo, de tipo CIDA, fungicidas, bactericidas, herbicidas, o de tipo nutricional, desde los típicos NPKs hasta los nuevos productos de base biológica, que pueden ser probióticos, es decir, a base de microorganismos, o prebióticos a base de sustancias más o menos naturales que intentan fomentar grupos bacterianos específicos con una función concreta. Lo que hace Bicrop es ayudar a entender qué ocurre cuando tú pones ese producto en el suelo y tienes una respuesta, hablando científicamente, en fenotipo, que puede ser el rendimiento, o puede ser en calidad, o otro tipo de aspectos que el cliente quiera evaluar. Y entonces intentamos cubrir ese gap de tú aplicas el producto, ese producto tiene una interacción, favorece una serie de microorganismos con una serie de cualidades, y esas cualidades las transformamos en indicadores. Pues cuando tú añades el producto, favoreces o incrementas por 2 o por 3 la movilidad del nutriente en el suelo, la capacidad de la planta que tiene de adquirir ese nutriente cuando los microbios lo transforman. Y entonces podemos explicar por qué ocurre eso. Yo quería preguntarte, aunque creo que lo has dejado ya entrever o has estado hablando de ello, pero ¿por qué es tan importante la fauna microbiana en el suelo? ¿Por qué es tan Bueno, importante para la buena salud del suelo? es muy fácil de entender. Las plantas, que es lo que a nosotros nos interesa que crezcan, porque nos lo comemos o lo comen los animales que también nos comemos, y es nuestra comida, se alimentan a través de las raíces. Y las raíces, igual que nuestro intestino, como humanos o como cualquier animal, está mm, in- colonizado por microbios. Es decir, tanto las plantas como nosotros, las personas, los animales, etcétera, no podríamos nutrirnos sin nuestros microorganismos que nos ayudan a digerir la comida. Muy fácil, cuando a veces tenemos problemas estomacales y diarreas, etcétera, tenemos problemas en nuestra flora, me gusta decir flora, pero bueno, es nuestro Mm, microbioma intestinal, ¿no? sí, ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Que uno de los principales problemas es la absorción de agua, la deshidratación o la desnutrición, la absorción de nutrientes, cuando eso ocurre de manera continuada. En las plantas ocurre lo mismo. La raíz, que sería el intestino de las plantas, necesita esos microbios para facilitar la absorción de nutrientes que necesita la planta para crecer. Por eso es tan importante conocer y poder influenciar en ese microbioma en las plantas para tener plantas más nutridas que de forma más eficiente adquieran los nutrientes que necesita, que puedan sobrevivir a condiciones de sequía extrema o de salinidad extrema
y se sabe que hay microorganismos relacionados con las raíces que favorecen que eso ocurra. Y eso es a lo que se dedica Biomakers, a identificarlos, a saber quiénes son, a catalogarlos y a traducir esa información muy científica en indicadores que el agricultor pueda entender. Parece que Pepe tiene una pregunta, ¿no? Con respecto a la mineralización del suelo que te quería hacer, ¿no? De todas No, bueno, formas, chicos, podéis levantar la mano porque yo sí que os veo, ¿eh? Para pedir la palabra, Sí. si queréis. vale, perfecto. No, bueno, primero de todo, Alberto, encantado. Es un placer tenerte aquí y escucharte hablar, porque yo no soy experto para nada de este tema y realmente me queda todo súper claro. Es muy didáctico como lo explicas todo. Yo, una pregunta que tenía es que se escucha, bueno, yo sigo en YouTube a algún médico endocrinólogo que una de las cosas que dice a veces es que a veces necesitamos tomar suplementos porque estamos bajos de minerales que antiguamente nuestros abuelos no les hacía falta, porque cuando ellos comían las plantas o comían las hortalizas, lo que salía del suelo, como eran suelos no tan sobreexplotados, realmente tenían más nutrientes que lo que comamos nosotros ahora. Y que este es uno de los motivos, dice él, por el cual a veces podemos estar en déficit de alguna cosa aunque comamos bien o cantidades abundantes de productos que vienen del suelo. Que no sé qué opinas tú de esto. Bueno, en realidad no tengo datos, o sea, a mí me gusta, no tengo datos delante, pero de muchos datos que conozco, de algunos estudios, a nivel nutricional, es decir, la cantidad de nutrientes, aminoácidos, niveles de minerales, etcétera, que tiene la comida que hoy tenemos, en general es muy parecida. Las diferencias pueden llegar a ser mínimas. Lo que sí me parece es que la forma que tenemos de ahora comer es muy diferente a la de antes. También una de las cosas que puede estar influyendo bastante es la forma de higienizar todo. A la hora de nosotros tener menos contacto con los microorganismos que nos rodean, con los cuales hemos evolucionado. Pero esa pérdida de contacto puede derivar en carencias o, por ejemplo, hay estudios que dicen que en el primer mundo, ¿no? Existen unas características del microbioma que es menos diverso que en el tercer mundo. ¿Y eso es bueno o malo? Pues depende para qué. Desde el punto de vista de no estar afectados por enfermedades infecciosas, seguramente hemos ganado mucho, pero patógenos hay unos pocos, por decirlo así, y microbios hay muchísimos. Sin embargo, pues esa higienización extrema puede llevar por supuesto, a tener un ciclo de vida mayor por no sufrir infecciones, por decirlo así, pero por otro lado perder una diversidad que podría ser beneficiosa para nosotros, tanto en nuestra piel como en nuestro tracto intestinal. Es decir, nos inoculamos menos tanto de patógenos como de microorganismos buenos. Y eso puede ser algo importante, porque aunque los nutrientes que nos tomemos sean muy similares, sí que es verdad que cuando esos nutrientes se descomponen en formas más simples, pues no lo hacen de la misma forma, dependiendo de la biodiversidad que tengamos. Y eso sí que es algo que más o menos está descrito en la bibliografía. Ajá, vale, muy bien. Muchas gracias. Vamos, pasa igual y puedo entrar en polémica, ¿no? Al decirlo, con los organismos, por ejemplo, modificados genéticamente, que hay mucha discrepancia, ¿no? Pues tienen más nutrientes, menos nutrientes. No, en realidad lo que tienen pues es una hormona de crecimiento que acelera su crecimiento, que acelera su masa, pero en tema nutricional no debería ser muy diferente. Eh, bueno, hay una... sí, Xavi, ¿tú quieres plantear No, alguna no, cuestión? no, que me gusta lo de los organismos modificados genéticamente, ¿no? Porque hace mucho tiempo que había mucha polémica sobre eso y a lo mejor al final, ¿no? No está tan allá, ¿no? Cuando empezamos la carrera y ahora. Hoy en día sigue la polémica. Lo que pasa es que hoy hemos evolucionado en técnicas
por ejemplo, en temas de CRISPR o temas de edición genética, que bueno, que ahora son técnicas más avanzadas que permiten de una forma legalmente más aceptada que, por ejemplo, los GMOs. Bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo ves tú la supuesta crisis o pues si va a haber una posible crisis de alimentación a nivel mundial eh, por el exceso o defecto de carne para todo el mundo? Y si quizás a través del campo debemos encontrar la solución y quizás eh, educar bueno, quien tenga que hacerlo, educar a la gente para que consuma más vegetales, para que consuma más alimento del campo y bajar un poco el consumo de carne. No sé qué te parece, no sé si eso puede llegar a ser un problema o a día de hoy todavía no se plantea que este problema se pueda dar. En realidad, el problema principal es el crecimiento exponencial de la población humana y cómo nutrir a toda esa población. Ese es el problema principal. Yo creo que todavía tenemos mucho que hacer sin irnos a extremos recuperando suelos. Os he dicho que más o menos un 30-40% del suelo cultivable mundial, que son millones de hectáreas, se han perdido. Y tenemos una oportunidad de recuperarlas. Creo que es mejor que empecemos a recuperarlos por ahí antes de repensar diferentes formas o estrategias de producir proteínas o de consumir proteínas de diferente tipo, ya sea animal, vegetal o de otro tipo, ¿vale? Porque también las hay pues, desde fermentaciones con hongos, etc. Otro aspecto muy interesante no solo es recuperar suelo, sino ganar suelo. Nosotros hemos participado en un proyecto muy interesante, de hecho aplicamos para un challenge de Elon Musk en temas de secuestro de carbono, con una empresa que trabaja en Perú. Trabaja en economía circular, ellos generan un tipo de fertilizante a base de un subproducto de la producción de pollos y de huevos. Ese pellet lo están utilizando para plantar en el desierto. Y ya llevan como unas 40 hectáreas de plantación. Y es extraordinario ver las fotografías de cómo es ese desierto de Nazca pelado, lleno pedregoso, y cómo de ahí es posible desarrollar plantaciones de aguacates, de cítricos, de viñedo. Es verdad que hace falta Perdón, Alberto, una ¿en qué tecnología, consiste pero ese pellet que has comentado? bueno, básicamente es gallinazo, que lleva un proceso de deshidratación y de suplementación, etcétera, y es un tipo de fertilización de esa forma, muy bien controlado con irrigación por goteo y una estrategia de preparar el terreno a base de camas, por decirlo de alguna forma, son capaces de producir aguacates, cítricos, naranjas y uvas en el desierto de Nazca, uno de los desiertos más extremos que existen. Si eso es posible, eso nos ayudaría a ganar terreno en lugares donde típicamente no estamos pensando en agricultura. Creo que ahí es donde hay una oportunidad más grande que por supuesto, reevaluar cómo es la industria alimentaria, cómo consumimos como consumidores, pero también las oportunidades que tenemos. En cuánto, o sea, no tengo ni idea, cómo va esto, pero ¿cuánto tiempo tardas en regenerar un bioma o preparar un bioma para plantar aguacates, que es a lo mejor la fruta más demandante de todas, ¿no? Pues en este caso, ellos tardaban aproximadamente de 3 a 4 años en tener un sistema productivo ya incipiente. Una inversión importante, es verdad, en lo que es tecnificación del lugar. Sin embargo, había una ventaja también importante. El valor del terreno del desierto era muy bajo. Entonces, lo compensaban de esa forma. Pero es un ejemplo muy bonito. Tendencia, ¿verdad? Bueno, es muy interesante. Entiendo que ahí el factor limitante será el agua, ¿no? Como consiguen Hay llevar a cabo dos esta... factores limitantes. Uno es el agua, por supuesto. El agua es crítico. De hecho,
En esos lugares hay que llevar agua a través de camiones cisternas. También sé que hay algunas startups que están evaluando sistemas de captación de humedad en ese tipo de condiciones para poder nutrirse de agua de otra forma. Pero también es muy importante en el tema de lo que es el suelo. Primero, el bioma del suelo. Hay vida en el suelo, pero es una vida muy especializada o muy acondicionada a un determinado tipo de condiciones. Y por otro lugar, el porcentaje de materia orgánica es nulo. Entonces, hay que construir suelo, hay que construir materia orgánica que retenga nutrientes, que facilite que haya humedad, que esa humedad no se pierda tanto por evapotranspiración. Estrategias. Hablábamos, por ejemplo, de coberturas de pasto, un tipo de pasto que llamaban pasto elefante, que es un pasto autóctono de la zona, una hierba, que se puede poner para hacer sombra y reducir la temperatura del suelo para evitar evapotranspiración. Hablábamos de control del agua en ese tipo de fertilizante. ¿Para qué? Porque el agua es un limitante que hace que el fertilizante, si tiene exceso de agua, esa materia orgánica se degrade muy rápido por los microorganismos, pero si se controla muy bien el flujo de agua con el fertilizante que allí existe, entonces se mantiene más carbono en el suelo por más tiempo. De esa forma se puede construir y elevar el porcentaje de materia orgánica. En 3 años hablábamos de prácticamente nulo a llegar a un 1% de materia orgánica en los suelos. Entonces, esa es una de las factores importantes en ese tipo de ambientes. Ojo, no olvidemos que España se puede convertir en uno de esos tipos de ambientes, sobre todo en las zonas más del sur. Sí, bueno, no sé si vosotros también tenéis algún... bueno, entiendo que vuestra rama de estudio, de especialización, no es el cambio climático, pero entiendo que os toca, ¿no? De alguna forma y tendréis alguna Mira, nos visión toca al respecto. nos toca de varias formas. La primera es, por ejemplo, cuando se utiliza, por ejemplo, fertilizantes químicos, parte de ese fertilizante se pierde a la atmósfera. Esas son emisiones, nitratos, nitritos, etcétera, que si lo convertimos a equivalentes de CO2, realmente es un gas bastante contaminante comparado con el CO2. O sea, se traduce, creo que son no sé si era una tonelada de CO2 equivale a, no sé, o una tonelada de nitrógeno equivale a por 7 o más toneladas de CO2. El caso es que si podemos controlar la biología del suelo y reducir esas enzimas que facilitan esa pérdida de nitrógeno, estamos contribuyendo a una menor exposición a huella de carbono en la agricultura, solo a través del nitrógeno, por ejemplo. Otro de cosas que se habla mucho en agricultura es la captura de CO2 por parte del suelo. O sea, la planta captura CO2 en sus estructuras, etcétera, carbono, más que CO2, captura carbono, y se puede medir en biomasa, por ejemplo, ¿no? Equivalente. También el suelo captura carbono. Entonces, prácticas que minimizan la pérdida de carbono, como es el no-tilling, la utilización de coberturas, la reducción, por ejemplo, de carga química por sustitutivos de tipo bioestimulantes, biocontroles, etcétera, facilita que el suelo se capture más carbono. Es verdad que lo hace hasta un determinado límite. No puede seguir capturando carbono infinitamente en el suelo. Pero, bueno, intentar aproximarse a esos límites es algo que desde un punto de la agricultura se está hablando, y se habla también del crédito de carbono o Sí. crédito de captura de carbono. Ha habido algunos intentos, sobre todo en Estados Unidos. Creo que todavía está un poco verde que se lleve a la realidad en otros lugares, pero bueno, existe. Bueno, yo creo que aquí en Europa también se está trabajando con esto, ¿no? Se está trabajando, pero todavía no se ven transacciones. Es decir, Bueno, se hay está alguna empresa midiendo, que está ya con ello, ¿eh? está ya con ello y está hablando de que es muy bueno. Que es difícil es estandarizar la metodología
y verificar esa metodología de medición, que esa metodología sea asequible. Y aquí es donde entra muchas veces la comparativa entre hacer un análisis o hacer una predicción basado en un modelo que, por supuesto, reduce los costes, reduce la cantidad de analíticas, pero necesita de un soporte, y ahora que hablamos de mucho de inteligencia artificial, de una validación recurrente de lo que ahí ocurre. Bueno, pues sí, una pregunta que te iba a hacer, y me viene muy bien las últimas palabras que has dicho, es ¿cómo entronca vuestra metodología con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que aporta la inteligencia artificial a Biomakers? Pues la inteligencia artificial lo que está aportando a BioMaker sobre todo es un tema de predictibilidad. O sea, al final construimos modelos que no nos hagan solo diagnóstico de qué es lo que ocurre en un sitio en un determinado momento, sino que ayude a anticiparnos el potencial que tiene ese lugar para desarrollar un rendimiento, para mejorar la calidad del cultivo o para qué tipo de cultivo se puede adaptar mejor a ese lugar concreto. Para eso estamos utilizando la inteligencia artificial. También para llevar la tecnología a lugares, por decirlo así, que tienen menos accesibilidad a nuevas tecnologías. Es decir, aquí muchas veces, o en Estados Unidos o en España, trabajamos con empresas pues, que tienen el soporte económico para hacer estudios, para investigar acerca de sus productos, para ofrecer a sus agricultores este tipo de análisis a la hora. Sin embargo, hay en otros lugares donde el agricultor, por ejemplo, es dueño de menos tierra. Hablamos de sitios de que un agricultor maneja 1 hectárea y con eso vive todo un año. Y bueno, pues igual no se pueden permitir el coste de un análisis en ese lugar. Estamos desarrollando modelos de inteligencia artificial para poder aproximar un resultado analítico a través de modelar los resultados analíticos que ya tenemos en nuestra base de datos. Muy Pero bien. eso sin tener en cuenta las muestras de la Tierra. ¿O os hacen llegar muestras de la Tierra, vosotros sacáis los parámetros y Nosotros hoy en día siempre trabajamos con muestras de tierra. Las muestras de tierra llegan a nuestros laboratorios, en los laboratorios extraemos ADN y analizamos el ADN sobre todo de las bacterias y hongos que allí viven. Y a partir de ahí desarrollamos nuestros indicadores. Para desarrollar nuestros indicadores utilizamos una metodología diferente, que es Machine Learning, que es diferente de la inteligencia artificial. En el caso de nosotros usamos Machine Learning supervisado, es decir, tenemos un pool de muestras, control del cual conocemos el fenotipo y a partir de ahí construimos modelos o bioindicadores que persigan ese fenotipo. En el caso de la inteligencia artificial va mucho por el sentido de una muestra representativa de un área. Tú puedes muestrear muy en detalle un área y para eso tienes que invertir mucho en muestras. Lo que estamos intentando es disminuir la cantidad de muestras que necesitas en un área para que todavía sea más asequible a esas personas. Todavía hoy recogiendo muestras. En algunos proyectos, si tenemos muestras alrededor de la zona que queremos resolver, sí que somos capaces de resolverlo con un nivel de precisión bastante bueno. Ahí lo que tenemos en cuenta es no solo las referencias de la base de datos a nivel de microbiología del suelo, sino que somos hoy capaces de recoger hasta 990 parámetros ambientales, desde imágenes de satélite, NDVIs, índices vegetativos, hasta bases de datos, por ejemplo, de pH del suelo, de nutrición o de nutrientes. O sea que, bueno, trabajáis Clima, también con por ejemplo, es muy imágenes, fácil entonces. de perseguir, ¿no? Cantidad. Perdón, creo que ha habido un poco de... Sí, trabajamos con imágenes, nos ayuda mucho cada vez más. Sí, trabajamos con imágenes, cada vez más trabajamos con proyección de datos sobre mapa, con temas de GIS, es muy habitual, porque al final lo que queremos es que un indicador, unas muestras sean representativas de un área de manejo de un agricultor sea... y que beneficiar más. Ahí, Ahora, sí, es que se había ido un segundo la imagen. Ya estamos bien. Sí, Alberto, te escucho.
escuchamos. Sí, sobre todo otro de los aspectos de utilizar la inteligencia artificial es en un campo en el que estamos trabajando, que es la recomendación guiada por datos de soluciones. Nosotros mismos tenemos proyectos a nivel europeo y a nivel en Estados Unidos de probar soluciones que están disponibles en el mercado, que, bueno, pues, que son muy prometedoras, y evaluar qué efecto tienen sobre diferentes suelos con diferentes ambientes y diferentes culturas. Y a partir de ahí establecer o modelar si a un agricultor con unas características biológicas y ambientales específicas, ese producto le puede servir o no. Porque nos estamos encontrando, como con la medicina, vuelvo otra vez al símil, de que no todos los productos funcionan para todos los lugares y todo. Entonces, entender que el producto funciona mejor ayuda al agricultor a gastarse el dinero de forma más efectiva. ¿Tenéis como modelos predictivos de- de posibles soluciones para regenerar el terreno y cómo podría afectar a un terreno en concreto el efecto de aplicar ese método? Exacto. Por ejemplo, hay productos a base de algas que funcionan muy bien como bioestimulantes en determinados cultivos y determinadas regiones. Sin embargo, en otras, por ejemplo, que hay más pluviometría, pues esos productos no funcionan. O, por ejemplo, algunos productos a base de aminoácidos que favorecen un tipo de especies que son muy beneficiosas, como serían las tricodermas. Eh, pero hay otros suelos que no tienen tricodermas. Entonces, ese producto, aunque lo apliquemos, no va a tener ese efecto favorecedor. Entonces, encontrar estas relaciones es algo muy interesante para favorecer ese tipo de respuesta de qué es lo mejor que puedo utilizar para mi campo. La verdad que sí. Muy bien, chicos. Si no sé si tienes alguna pregunta más de este primer bloque, o podemos pasar a una segunda parte que queremos también preguntarte, Alberto. Bueno, pues Dime. vale, pues esta segunda parte, digamos, de la entrevista y ya la última prácticamente. Bueno, sería preguntaros, o, bueno, preguntarte a ti en este caso, pues, entiendo que tu otro socio en Biomaker fundador es Adrián Ferrero, ¿verdad? Los dos Exacto. sois españoles, sois de Castilla y León, los dos. Nosotros somos de la misma ciudad de Castilla y León, de La Bañeza. Fíjate. Y habéis llegado a Silicon Valley. ¿Cómo esa transición de crear, primero de crear una empresa y después de decidir crearla en Silicon Valley? Pues lo primero es que somos amigos de Se, tenido carreras muy diferentes. se entrecorta un Él poquito el audio, es, pero te escuchamos. y- vale. Él es economista, yo soy más la parte científica. Entonces, hay una complementariedad muy bien. Eso es algo que siempre le digo a muchos emprendedores. No vale solo con ser muy científico o ser muy de business. Hay que tener esa complementariedad. Lo segundo es que el salto no lo dimos con la primera empresa. Nosotros fundamos una empresa antes que se llamaba ACGen, Reading Life, que fue un centro de diagnóstico genético para humanos, porque mi tesis era especializada en cáncer hereditario. Esta empresa la fundamos en Valladolid, donde dimos servicio durante unos años y donde nos formamos como emprendedores. Empezamos a entender el ecosistema que había en España de financiación, principalmente pública, cómo era la financiación aquí privada. Y bueno, pues qué pros y contras teníamos como emprendedores biotech en España. Cuando tuvimos la oportunidad de dar el salto a Estados Unidos con un proyecto similar en otro sector, que era la agricultura, no nos lo pensamos por una razón, porque el ecosistema americano es totalmente diferente, no está tan soportado por la financiación pública y está más soportado por la financiación privada. Lo primero es que queríamos entender cómo funcionaba eso y si podía adaptarse a nosotros como emprendedores. Y la verdad es que nos adaptamos muy bien a ese ecosistema y donde las dimensiones son totalmente diferentes a la hora, por ejemplo, de encontrar financiación o de conseguir credibilidad en un sector. También del tipo de apoyos privados que puedes tener. Nosotros tuvimos mucho apoyo de una empresa que se llama Illumina, que es una empresa que fabrica instrumentos de secuenciación o lectura de ADN.
Bueno, pues esta empresa apostó por nuestra idea, apostó por formarnos como emprendedores en la bahía y darnos los recursos para generar esa etapa seed y conseguir la financiación necesaria para ir creciendo como, Vale, como empresa startup de verdad, ¿no? perdona, ¿esa empresa contacta con vosotros estando vosotros en España o ya vosotros os desplazáis allí a California? Es muy curioso. Nosotros vimos un tweet que decía: Illumina lanza un programa de aceleración de startups biotecnológicas en Silicon Valley, en San Francisco. Envía tu propuesta. Llena una página y envía tu propuesta. Rellenamos una página con nuestra idea. Pasamos 3 llamadas de Skype hablando pues, con diferentes personas de la aceleradora y nos dieron la oportunidad de ir allí y entrar en su aceleradora. O sea, así fue. Eh, em, Creyeron en nuestra idea desde el principio. Eh, y no solo en nuestra idea, y nos lo han dicho muchas veces, no solo creemos en las ideas de las personas, sino en el equipo emprendedor. Una cosa que me gustó mucho cuando nos seleccionaron fue: mirad, es que si nos llegamos a seleccionar ahora, sabemos que cada vez que, porque esto eran ciclos de cada año vais a estar a la puerta llamándonos. Y sabemos que sois de los de pico y pala. Y fuimos el primer equipo no americano que entró en la aceleradora de San Francisco. El primer equipo no americano que entró. En la aceleradora de San Francisco, sí. Increíble. O De sea, hecho, yo lo cuento porque esto era como de una película de Paco Martínez Soria. Estábamos en una mesa el primer día, el equipo que venía de Stanford, el equipo que venía del MIT, el equipo que venía de no sé tal universidad americana y el equipo que venía de Valladolid. representando. Sí, lo he visto, sí. Pero bueno, también os digo, no es ahora contado así parece todo muy sencillo y demás, no, hubo mucho trabajo, muchas horas. Nosotros los primeros 6 meses allí, pues llegábamos los primeros a la oficina, nos íbamos los últimos y creo que lo trabajamos muchísimo durante. O sea, es decir, no surgió de una idea inicial vuestra, que era sí o sí nos vamos a Silicon Valley, sino que a raíz de esa eh, propuesta o cuestión que surgió puntual, os habéis lanzado hasta ser una de las, bueno, de las empresas pues, más relevantes, ¿no? A nivel mundial actualmente sobre de la Sí, gestión de suelo. en nuestro campo somos una empresa referente. Bueno, pues sí, he visto los datos de financiación, ¿no? Que son públicos y que habéis conseguido en torno a 25 millones, ¿no? De A mí lo que, financiación. a mí lo que me sorprende, y sobre todo también lo digo, es nosotros empezamos hace 8 años y éramos 2 personas. Nosotros llegamos a San Francisco 2 personas. Hoy somos 81 personas en la empresa y seguimos creciendo. Y eso es espectacular. Y a nosotros, por ejemplo, como emprendedores, pues también nos llena de orgullo el equipo con el que estamos construyendo, porque al principio puede ser los 2 emprendedores, los 2 fundadores que están haciendo esa empresa, desarrollando su idea, pero llega un momento en que tú solo no puedes. Y es muy duro el crecimiento, eso también lo digo, crecer no es fácil. Hemos tenido mucha ayuda también de nuestros inversores que hemos podido seleccionar muy bien. Y ahora tenemos ese equipo que yo considero extraordinario de personas que nos ayuda a seguir creciendo cada día. Pues bueno, en ese aspecto, la verdad que enhorabuena. Y quería preguntar también, ¿vosotros habéis llegado a tener sede allí física? ¿Habéis trabajado allí? ¿Habéis tenido sede física Bueno, te cuento, en Silicon nuestra Valley? empresa es americana. Beyond Makers es una empresa americana con Mm. sede en Estados Unidos. O sea, la sede, los headquarters, como Está en llamamos, Sacramento, ¿no? hoy Sí, en eso sí día, que lo había. hoy se ha movido a Davis, porque ya Mm. sabéis que Davis es como el sitio de agricultura o de investigación en agricultura por excelencia en Estados Unidos, y está en Davis. En España lo que tenemos es una filial para hacer operaciones y contratar y tener servicios en Europa, porque aquí también hay mucho talento, ¿vale? Para desarrollar nuestra actividad. Pero la empresa es americana. Sí, bueno, a lo que me refería más bien es si habéis respirado el trabajo en Silicon Valley, si os habéis codeado con el networking de Silicon Valley
y también para que nos expliques un poco cómo es eso, si realmente existe compañerismo o lo que hay es una lucha encarnizada por Pues copar el mercado, el primero, ¿no? os puedo decir que a mí me sorprende, me sale la palabra en inglés, ¿no? Lo friendly que es el ecosistema de allí. El ecosistema de allí en cuanto a emprendedores. Os lo puedo decir, hay eventos todos los días, a todas horas, del tipo de empresas que, por ejemplo, nosotros Biotech existen, en el cual tú te reúnes con los CEOs o con los directores de tecnología de esas empresas, te tomas algo con ellos, les hablas de tú a tú sin ningún problema, sin ningún tipo de miedo por ninguna parte y de forma transparente. Y es más, si nosotros que íbamos más de callados al principio, vienen ellos y te preguntan, oye, ¿quién eres? ¿Qué haces? Porque si estás aquí es por algo. Ese es un poco el pensamiento y es un pensamiento extraordinario. Luego hay, claro, que hay competencia por conseguir fondos, por la inversión, pero también hay mucha inversión. Entonces, dependiendo en qué estado necesites inversión, hay más o menos competencia o es más o menos difícil. Pero también todo el mundo te conecta con todo el mundo que necesites. Os puedo decir que nosotros hemos podido estar sentados tomándonos algo con un fundador de Yahoo o de empresas de referencia o de poder llamar a la puerta a la Fundación Gates, por ejemplo, y sentarnos con un directivo de la Fundación Gates sin ningún tipo de miedo o problema, o personas que dirigen fondos de capital riesgo de miles de millones que han invertido en Facebook o que han invertido en empresas que todos conocemos. Hemos podido pasar no solo por la aceleradora de Illumina, hemos pasado por Plug and Play, por ejemplo, creo que empresas como Skype nacieron en Plug and Play, otras como Terra, donde hay también agro. O sea, nos hemos movido mucho por ese ecosistema. Físicamente hemos estado viviendo a pico de continuo allí y Adrián y yo, si no es un mes, es el siguiente, pasamos allí tiempo porque es refrescante estar allí. En realidad es otra forma de relacionarse que quizá en Madrid, quizá en Barcelona, uno puede llegar a encontrar. Nosotros en Madrid, por ejemplo, estamos muy bien conectados pues, con startups de renombre, con fundadores, por ejemplo, de Cabify, de Globo, de otras startups de este estilo, porque más o menos nos vamos conociendo todos. Compartimos inversores o otro tipo de cuestiones o incentivos, ¿no? Pero allí es refrescante, es efervescente cómo es la actividad, por lo menos como era en 2015. Yo creo que ahora sigue estando un poco de otra forma, pero sigue existiendo. No nada comparado con lo que puedas encontrar en otras ciudades como Valladolid o con... ¿Y dirías que algún español que nos esté escuchando, que tenga una idea disruptiva, eso, con respecto de crear una startup, ¿le animarías a irse a Estados Unidos? ¿Es fácil intentarlo? Bueno, lo más fácil es que te des un trastazo de realidad y te vuelvas por acá. A ver, todo depende, ¿vale? Ideas todos tenemos muchísimas, ¿vale? Y pueden ser extraordinarias. Lo que hace falta es un equipo motivado a llevarlas a cabo y un equipo complementado, sabiendo cuáles son tus pros y tus ventajas y tus desventajas en cualquier ámbito. Yo he visto emprendedores muy buenos del ámbito biotech que solo eran científicos, entonces sus presentaciones, por ejemplo, de cara a mercado, pues no iban en realidad hablando en lo que un inversor necesita oír para hacer su evaluación, por ejemplo. Entonces, sí, pero con cabeza. Y lo segundo es, ¿realmente necesitas ir a Estados Unidos? ¿Por qué? Y otra cosa es, cuando llegues allí, vas a necesitar un tiempo de adaptación, un tiempo de entender el ecosistema y cómo allí se manejan las cosas. Nosotros tuvimos la suerte, y así lo digo, de que la aceleradora de Illumina era extraordinaria para involucrarnos bebernos en ese ambiente, porque íbamos guiados de su mano. Muchas de nuestras preguntas, de nuestras inquietudes, ¿cómo registro una nueva empresa en Estados Unidos? Yo no sabía, sabíamos registrar una empresa aquí en España.
ellos nos ayudaban. Oye, mira, aquí en Estados Unidos se hace así. Y puedes hacerlo por ti mismo o puedes contratarte unos abogados. Pero, por ejemplo, nos daban estrategias. Aquí en España, tú contratas un abogado y le tienes que pagar. En Estados Unidos, tú eres una startup, estás avalada por una aceleradora o por otra y necesitas un abogado y puedes hacerle una promesa de equity como pago cuando consigas dinero en tu ronda de Lo que financiación. serían acciones, ¿no? Vulgarmente dicho. Sí. Exactamente, sin tener que adelantar un solo dólar. Eso en España, yo creo que hoy en día es impensable. O, por ejemplo, algunas estrategias financieras que aquí, por ejemplo, pues no se llevan. Por ejemplo, promesa de acciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tú allí puedes decir, oye, mira, yo te prometo que firmo un papel y cuando tenga mi ronda de financiación te doy un descuento sobre las acciones y te doy una posición, te vas a si tú me inviertes ahora, que es cuando necesito capital, ¿no? Sin embargo, aquí muchas veces era, no, mira, yo te invierto al momento. Bueno, igual eso en ese momento, en ese estado de la empresa no interesa. Ese tipo de herramientas, ese tipo de negociación, aquí no es tan habitual, no te la enseñan. Por ejemplo, un emprendedor que se vaya a Estados Unidos seguramente puede conseguir también mejores valoraciones al principio de su empresa. Eso no quiere decir que sea mejor. La valoración de la empresa siempre tiene que estar acorde, pero cuando tú tienes un proyecto, tú no estás facturando, por ejemplo, en esas etapas iniciales, el valor de una empresa, bueno, hay que saber calcularlo de tal forma que ni te pases, ni te quedes corto, ni pierdas tu empresa y todavía mantengas el control, pero a la vez tengas los suficientes recursos para seguir con tu plan. Muy bien, Alberto. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, que es una pregunta del rollo que si tú has crecido en una familia o en un entorno donde había emprendedores, o cómo te dio a ti por ser emprendedor, o sea, si lo has vivido cerca o vino dado más adelante. Bueno, en mi familia, tanto mi padre o mis abuelos han tenido una parte ha tenido su negocio familiar, por decirlo así. Entonces, en cierta forma, pues eran autónomos o eran emprendedores en su estilo, ¿no? Por otro lado, tengo otra parte de mi familia que han sido agricultores siempre, que también es una especie de emprendedor de otro estilo. Eso es un poco lo que os puedo decir. No es un emprendedor de startups, de empresas tecnológicas, no. De sectores Ya. muy normales y sobre todo, yo creo que un aspecto muy importante a la hora de configurarme como emprendedor ha sido venir de un sitio difícil. O sea, nosotros venimos de un pueblo del sur de León, Adrián y yo. Hemos nacido allí, nos hemos criado allí. Y hemos visto que allí es muy difícil establecerse y llevar a cabo ideas a un estilo más grande, aunque allí hay emprendedores importantes. Os puedo hablar de varios ejemplos de la ciudad que tienen su reconocimiento y les está yendo muy bien. Pero creo que esa dificultad hace que te tengas que buscar un poquito la vida o estrategias para que estas ideas que tienes las puedas llevar a cabo. Y creo que la vida, con esa presión, te va guiando en buscar esas oportunidades. Entonces, creo que igual estar en ese entorno ha favorecido que como emprendedor me pueda desarrollar. Gracias. Bueno, yo, ya que te tenemos aquí, quería hacerte una última pregunta y es, ¿qué opinas de la actualidad de Silicon Valley, ¿no? Que es la noticia que ha habido, las noticias que ha habido con OpenAI, el cese del CEO, de Sam Altman, el fichaje por Microsoft, y luego, sobre todo, a mí lo que me ha llamado la atención es que hayan anunciado a Emmett Shear, que era uno de los fundadores de Twitch, como nuevo CEO de OpenAI, siendo abiertamente un crítico de la inteligencia artificial. Y bueno, eso me sorprendía ayer, pero es que esta mañana, no sé si has leído la noticia que ha sacado Reuters con respecto a que supuestamente Sam Altman, que ahora es otra vez CEO ha vuelto a la situación inicial, ¿no? De CEO otra vez de OpenAI,
Bueno, pues no sé si has visto el artículo de Reuters que dicen que el cese de Sam Altman se produjo porque tenía un proyecto llamado QStar, que era una inteligencia artificial muy avanzada y que ponía en peligro a la humanidad y una serie de teorías apocalípticas. Bueno, no sé qué opinas de todo esto. Yo creo que la tecnología está cambiando el mundo de forma muy acelerada y creo que es una oportunidad llevada en un buen sentido. Los juegos de las startups, como lo podríamos llamar, dentro del entorno de Silicon Valley, solo persiguen un objetivo: posicionamiento, ruido, por decirlo así, llamar la atención, estrategias financieras, el valor que puede llegar a tener esa empresa según la atención que reclame y sobre todo posicionamiento respecto a determinados potenciales competidores o empresas que ya son grandes y pueden adquirir esa tecnología. En realidad de eso se trata. Y puede parecer un juego muy agresivo, muchas veces no se habla de los tiburones, de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, en realidad es un juego financiero, muchas veces el que existe por debajo. También es un tema de tecnología, de desarrollo, que es inevitable que la tecnología avance. El cómo se use o los límites que se pongan a esa tecnología por su ética o por otro tipo de razones es donde creo que está la preocupación hoy en día, porque incluso el gobierno de Estados Unidos ha empezado a regular acerca de la IA, de que cualquier desarrollo tiene que pasar por ellos para saber qué es eso, en qué forma puede afectarles a la seguridad nacional o a otro tipo de condicionantes. Pero hoy nos centramos en la IA, pero hace unos años, bastantes años, fue la energía nuclear, el desarrollo de Internet, y que ha traído grandes ventajas y grandes desventajas. Y eso es un tema humano. Y según lo controlemos, pues podrá ser un beneficio para la humanidad. Bueno. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias. La verdad que te lo agradecemos muchísimo que te hayas pasado por aquí, por el podcast, que nos hayas explicado lo que hacéis y haber podido hablar contigo y conocerte un poco. Y, y nada, chicos, hasta aquí el segundo programa de La Taberna. Muchísimas gracias, Alberto, por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por este tipo de iniciativas, por poder dar voz a personas como yo, que más o menos solemos estar en el anonimato, y sobre todo compartir con vosotros este rato tan abierto con perspectiva. Y realmente espero que haya sido también muy interesante para todos los que escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, chicos, hasta aquí el segundo programa. Nos vemos Muchas gracias. en el siguiente.